Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Gracias por acompañarnos a través de Spotify o Facebook o de televisión o por radio. Gracias como siempre. Hoy tengo el gusto de que me acompaña luego de como 3 años Selene Guzmán Cervantes. ¿Cómo estás? Muy bien, me encuentro muy bien, muy contenta de estar aquí nuevamente, sí, después de más o menos 3 años, prácticamente cuando iba iniciando el programa, sí, que empecé a venir algunas veces. Cumplimos 3 años en septiembre. Sí. Y bueno, qué bueno que estás aquí todavía celebrando esos 3 años contigo, sí, porque eres la fundadora, una de las fundadoras. Muchas gracias, pues el gusto es mío. Y hablando de libros desde el principio, un poquito de toda la temática. Sí. Y te invité para platicar de un libro y mira, me trajiste. ¿No traes uno más? Como una docena. Como una docena para que nos platiques de ello. El programa le llamamos La ridícula idea de no volver a verte. Así es. A propósito del libro de Rosa Montero, un libro de 2013. Así es. Que, bueno, quizá podemos decir que es una biografía de Marie Curie. Sí. Pero en realidad toca varios temas. Vamos a estar platicando de esos varios temas, a ver qué impresiones nos deja. Hay varios asuntos. Una de las primeras cualidades que diría yo del libro es que es muy honesto. Sí. Es a propósito de que hace una biografía de Marie Curie, también se hace una autobiografía, me parece. Sí. Y de una manera honesta, y toca, yo creo, algunas partes sensibles de cada persona, de cada lector. Y entonces, en ese sentido, seguramente tienes tus interpretaciones, yo las mías. Claro. Se vale no estar de acuerdo. Así es. ¿Y pelear? No pelear. Pelear, defender. Defender, sí. Y esperemos que coincidamos en los asuntos importantes. Uno de ellos es el papel que juega la mujer. Así es. Pero bueno, iremos comentando. Claro. Si quieres comenzar precisamente claro. Con la autora Rosa Montero. Así es. Bueno, quiero iniciar un poquito antes de entrar con Rosa Montero, decir que este libro me lo recomendó alguien que también visita mucho este programa, que es Edith Barragán. Ya ha sido mi asesora de cabecera cuando se viene la FIL en Guadalajara, que de pronto acudo a ella para pues conseguir algunos títulos y como buena lectora que es, le he hecho algunas preguntas sobre algunas recomendaciones y este libro fue una recomendación suya y quiero hacer extensivo el agradecimiento porque ha sido uno de mis libros que se ha convertido en uno de mis favoritos por la gran cantidad de temáticas que retoma. Como decías, ahorita vamos a hablar sobre ello. Y en ese mismo momento que busqué este libro de Rosa Montero, no lo localizaba, vi algunos otros y me encontré que se llama Crónica del Desamor, que es la primera novela que escribió Rosa Montero, de hecho. Entonces tuve el atino de comprarlo. Sí. Y bueno, luego sí localicé el de La ridícula idea de no volver a verte. Y Rosa Montero, bueno, ella es española, es de Madrid. De hecho, con La ridícula idea de no volver a verte, gana un premio en Madrid. Y es, bueno, me parece una gran escritora, porque además toca temas, como bien decíamos, y retoma este tema desde otra perspectiva, pero habla de las mujeres y de esta batalla también que tienes, sin ser feminista, y lo dice de esta manera también, sin, digamos, hablar desde este ángulo, o poniéndose esa etiqueta, vamos a decirlo de esta manera. Sí, de esta lucha que tienen las mujeres por hacer tanta cosa, es decir, por ser madres, por trabajar, por atender, por psicológicamente estar bien y por hacer tanta cosa en un mundo que de pronto no está tan capacitado, vamos a decirlo así, para aceptar que las mujeres puedan tener atender tanta cosa, a la vez ser libres, a la vez sentirse mal por atender tanto también. Y pareciera como que la mujer estuviera destinada a hacer tanto
y todavía tiene que estar como con una cara radiante en donde se pare. Uh-huh. Entonces es un tema muy interesante que toca Rosa Montero, sí. ya en más de una novela que yo, o más de uno de sus libros que he tenido Ajá. oportunidad de leer. Vamos a saludar, como dices, a Edith Barragán, sí. nuestra colaboradora desde hace 3 años también, porque si no mal recuerdo también nos platicó de este libro, lo comentó junto con otros, o lo recomendó junto con otros sí. libros. Y ahora que lo estoy leyendo, resulta que me está gustando mucho. Voy poco menos de la mitad y me está gustando mucho. Y con eso poco menos de la mitad veo que está muy denso en ideas, muy interesante, muy atractivo, muy ameno para leer. Y también a propósito, ella misma lo dice como dices, no sé si es un libro feminista, pero tiene una perspectiva desde la mujer. Sí. Me gusta esa perspectiva que da. Déjame comentarte, Selene, que en este año hemos presentado 2 libros al respecto, particularmente porque hemos presentado otros, la misma Edith Barragán ha hecho recomendaciones de otros, pero particularmente en un programa y luego en otro presentamos el libro Desarmar la masculinidad de Beatriz Ranea Treviño y otro libro, El machismo invisible, de Marina Castañeda. Y ahora me gustó este libro porque es distinto. Así es. No es propiamente un libro hablando de machismo, de feminismo y de masculinidad, que es un concepto que yo no conocía. Para eso, de eso se aprende de las amigas que me ponen a leer. Claro. Y ahora me encuentro con este libro, te preguntaba si será una novela, me dices que no. No lo es. Es una biografía, yo diría también una autobiografía. Sí. Y no sé si existe el término, pero novelada, una biografía novelada. Puedes dar ideas. Son temas duros y son duros, pero llama la atención que es un libro que se lee de manera amena, a pesar de la dureza y de la amargura, sí. a pesar de la tragedia que envuelve este mismo libro. Pues entonces, si quieres, vamos platicando del libro mismo, porque tiene que ver un poco, decíamos, a propósito de la vida de Marie Curie. Así es. Uh-huh. Bueno, pues a mí me gustaría iniciar diciendo acerca de qué es este libro. No tiene esta estructura de novela, uh-huh, en la que hay toda una trama con un inicio, un nudo, un desenlace, y esta trama de pronto dramática, romántica, etcétera. Sin embargo, toca todos esos temas sin ser una novela como tal. Uh-huh. Yo, o lo que se argumenta en el texto, digamos, es más bien un relato, una narrativa acerca de efectivamente la vida de Marie Curie, uh-huh, y la vida de Rosa Montero, porque ella está hablando desde sí, no como un personaje, sino desde su vida, uh-huh, y a ellas las une, o Rosa Montero une estas 2 historias a partir de la viudez. Por esa razón se llama La ridícula idea de no volver a verte, ¿no? Uh-huh. Porque toca el tema de la muerte y de la muerte del esposo de Rosa Montero, uh-huh, a la vez que de la muerte de Pierre Curie, que es era el esposo de Marie Curie. Uh-huh. Entonces, este tema las une, vamos a decirlo así, desde la mirada de Rosa Montero, y enlaza, yo digo que como esas muñecas rusas, que tiene, uh-huh, una muñeca y adentro tiene otra y otra y otra y otra. Uh-huh. Más o menos así yo tocaría los diferentes temas que Rosa Montero tiene a bien traer al texto, uh-huh, a partir de empezar a hablar de cómo vivió ella esta viudez, desde la enfermedad de su esposo, uh-huh, hasta esta pérdida, en donde, si bien yo podría dividir el libro en 2 grandes temas, digamos, y de ahí desprender todos los demás, uh-huh, y uno sería precisamente la muerte, sí, ajá, y a lo que te enfrenta la muerte de alguien cercano, ya sea de manera repentina o no. Porque en este caso Pierre muere de una manera repentina, uh-huh, y el esposo de Rosa Montero no. Él está enfermo y tiene unos meses de convalecencia antes de fallecer. Uh-huh. Entonces, digamos que ese sería uno de los grandes temas. Y el otro gran tema para mí en el texto, en el libro, sería esta biografía de Marie Curie. Yo lo dividiría, digamos, para empezar, en esas 2 partes. Ajá, sí. Me gustan esas partes en lo que lo divides. Primero, entonces, vamos con Marie Curie, que ella misma, la misma Rosa Montero, hace un análisis de su trayectoria, y dentro de ese análisis se va hacia otros personajes. Primero Marie Curie, y después otro personaje, me lo recuerdas, el de Juana, el de una aparente
Papa, una mujer que se disfraza de hombre para poder estudiar. Así es. Y no había una manera de estudiar más que mediante el seminario, y aparentemente llegó a ser papa, ni nada más ni nada menos. Pero ahorita vamos a ello. Muy bien. Pero en cuanto a Marie Curie, bueno, lo que destaca Rosa Montero es que viene de una familia humilde, de una familia polaca, de situaciones tan difíciles como que en esos momentos de su infancia y por mucho tiempo, incluso llegó a la edad adulta donde ya era profesora, y estaba ocupado el territorio polaco por los rusos, e incluso estaba prohibido dar clases en polaco, y que ella misma se arriesgó y estaba dando clases en polaco, aunque era prohibido, y corrió el riesgo con ello de ir a la cárcel, de ser aprendida, por lo menos, digamos. Así es. Y también nos narra cómo es que estuvo a punto de dejar su carrera profesional por dedicarse a cuidar a su papá. Así es. Estuvo a punto, le daba mucho remordimiento saber que sus papás estaban por ahí, y dijo que lo sentía como un compromiso, y eso a la fecha, fíjate cuánto tiempo ha pasado, y a qué se dedican muchas mujeres, a qué las destinamos todavía en las familias de hoy en día, no se diga en México, a que cuiden a los papás. Así es. Otro de los grandes, digamos, subtemas, vamos a decirlo así, o como he ido yo, digamos, haciendo estas clasificaciones en mi apreciación del libro, es precisamente la personalidad de Marie Curie, es decir, las diferentes características que ella tiene como persona, y una podría decir que es una mujer muy tímida para esa época, muy reservada, muy de su familia, que era además lo que se estilaba, digamos, en esa época, ¿no? Ser así un tanto reservados, pero obviamente ella lo es y mucho. Una mujer sumamente inteligente, o sea, al grado de ganar 2 premios Nobel, ¿no? Y ser una pionera en infinidad de cosas en la que fue precursora, y ese fue uno, y ganar 2 premios Nobel es una cosa brillante. El primero lo gana con Pierre y el segundo lo gana ella sola, ya en química. Aparte de ser sumamente inteligente, ser tímida, ella es alguien muy solidaria también, porque comenta en el texto, por ejemplo, cómo ella, en esta situación tan precaria económicamente hablando que padecía su familia, pues acordó con su hermana mayor: yo trabajo y tú estudias, es decir, yo primero te apoyo a ti, hermana mayor, para que puedas estudiar, y ya que tú logres terminar, ahora me ayudas tú a mí. Y llegan a este acuerdo, ¿no? Y eso habla de una gran solidaridad dentro de la familia, dentro de las hermanas también. Es decir, ella tiene este profundo sentimiento por cuidar a sus papás, pero además como hermana también siente esa responsabilidad de apoyar, y a la vez esa reciprocidad, cómo se llega a dar, y me parece a mí maravilloso que pueda haber eso en las familias. Y por eso me parece también un libro que debería ser tocado o conocido mucho más, porque toca estos grandes temas que de pronto no somos muy conscientes al conocer a estas figuras que son tan importantes para nuestra historia, por la importancia que tuvieron sus descubrimientos, pero además verlos desde esta perspectiva humana, como seres solidarios, seres inteligentes, seres pues dentro de esa timidez logró hacer tantísima cosa, porque era además muy valiente, o sea, tímida pero muy valiente. Uno de pronto asocias la timidez con alguien retraído, con alguien que está en la esquina, que se ausenta de los demás, y en este caso ella no fue eso. Ella era una mujer, lo maneja con una palabra que de pronto a muchos actualmente nos suena como algo negativo, con una connotación negativa, que es la palabra ambición. Y decía, estaba vetado para las mujeres de esa época ser ambiciosas. Y ella tenía una gran ambición de lograr grandes cosas a partir de su profesión. De hecho, dice que hubo un momento en el que estuvo tentada a dedicarse un poco más a la literatura, y pues nos hubiéramos perdido una gran científica. Pero Oye, bueno. y estaba tan prohibido destacar en el caso de las mujeres, que los papeles eran muy restringidos para una mujer en esa época. Mucho. Dice, o puede ser institutriz, educadora de familias bien, digamos, a los hijos de las familias bien. Digo, una persona destacada, ¿a qué aspiraba? A ser institutriz, digamos, ¿no? O a casarse. De hecho, dice por ahí es que es tan vigente estos temas. Por ahí dice algo, una anécdota que le choca mucho, un juego que tenían de pequeñas, niños y niñas, y era
salta la cuerda y salta la cuerda era, a ver, ¿cómo voy a quedar? Viuda, soltera, casada, y solo hay esas opciones, digamos, ¿no? Y según pisabas la cuerda, era lo que te iba a tocar. Y pues dice ella, y dice con mucha razón, eso es muy machista, ¿no? Es como que o solo casada, o viuda, o soltera, ¿por qué no científica y otras cosas? Sí, o sola, finalmente, ¿no? Y también de las cosas que narra, precisamente de él, nos pudimos haber privado de una científica de 2 premios Nobel, una 1903 y otra 1911, que estuvo a punto de casarse también y cumplir su rol también de mujer casada. Bueno, era un riesgo, no queremos decir que eso así hubiera sucedido, digamos, ¿no? Se hubiera casado con un jovencito que finalmente dice fue un gran matemático polaco, pero posiblemente hubiera acabado en el hogar. Y dice nuevamente, pudimos habernos perdido de una gran científica. Así es. Fíjate que ahí siento que también tenemos ciertos prejuicios, y eso ya es a título personal. Yo, por ejemplo, me gusta mucho Joaquín Sabina. Y cuando perdió la voz me sentí defraudado, digamos, ¿no? Como que no se cuidó. Vamos, como que son personajes públicos, Marie Curie o Sabina o cualquier otro, y les asumimos una responsabilidad que no se merecen, me parece. Y en este caso Marie Curie tampoco le asumamos una responsabilidad que no se merecía, digamos. Las circunstancias la llevaron a ser científica de doble premio Nobel, pero también merece ser feliz como cualquier persona. Así es. De hecho, no sé si hayas llegado entonces a esa parte del libro en donde ella, bueno, hablando de la historia, supongo que llegamos ahorita más adelante a esa parte de cómo es cierto o completamente eso que dices y lo retrata perfectamente el libro, que de pronto al ser figuras públicas, porque en eso se convirtió, ya cuando ganaron el premio Nobel, que ya empezaron a tener tanto menos problemas económicos como ser reconocidos no solamente de manera local, sino mundialmente, por todas estas propiedades que encontraron, pero también en esta historia que ellos tienen, ella desde pequeña y ya luego con Pierre, también es una historia de mucho sufrimiento, porque finalmente ella en estas carencias, después al tener que estudiar para apoyar a su hermana, se enamora de alguien a quien no le dejan tener una relación con ella por esta cuestión económica también, que ella la ven como mucho menos que el joven. Entonces la empiezan a relegar, digamos, y ya cuando está con Pierre también todas las dificultades que tienen para poder trabajar en un lugar adecuado, ¿no? a las condiciones que ellos necesitaban, además de que no sabían, vamos a decirlo así, de las condiciones que les podían afectar a partir de estos descubrimientos que estaban haciendo en la salud, y bueno, que al término de su vida, pues, se supone que los dos llegan a morir por eso. De hecho ahí lo sugiere un poco el libro, obviamente es algo cuestionable probablemente, pero sugiere que, por ejemplo, Pierre probablemente estaba perdiendo ya sus capacidades o sus esa capacidad de reaccionar rápidamente a algo, y es cuando sufre un resbalón y pasa el carruaje y lo atropella, y una de sus ruedas destroza su cabeza, una de las ruedas traseras, así lo comenta, entonces destroza la cabeza de Pierre y pues muere instantáneamente. Entonces está esta parte de mucho sufrimiento en la vida de Marie, al ser mujer además, es decir, esa es una parte que destaca mucho el libro. Y sí, yo pensando en cómo una mujer puede hacer tantas cosas a la vez, es decir, tenían condiciones muy precarias de inicio, ¿no? Ella llega a tener el primer embarazo de Irene, que también llega a ganar un premio Nobel, su hija mayor. Aquí la cuestión es teniendo que trabajar, porque además ella no se alimentaba bien, no dormía bien, trabajaba demasiado, o sea, su droga era el trabajo desde siempre, y en condiciones tan precarias, tan insuficientes para lo que ellos necesitaban, con tan pocos cuidados para su salud, con tan poco descanso, y eso sí tenían una relación muy bonita como matrimonio, o al menos ella sí lo manifiesta. Sin embargo, el día que muere él, discuten por la mañana y se van enojados, o se despiden enojados, y ella le pesa mucho esa parte también, por ejemplo, ahí lo describe el libro, como se fue y no se pudo despedir de una manera bonita porque no sabía que se iba a morir. Y en eso coincide Rosa Montero, pero ella lo ve con un mayor lapso de tiempo. Dice, por ejemplo, hacia un año antes de morir su esposo, dice, andábamos haciendo tal actividad, dice, yo no sabía que se iba a morir. Dice, si no lo hubiera querido, no más, sino mucho mejor.
hubiéramos sonreído más, hubiéramos hecho muchas más cosas, es decir, te hubiera querido de mejor manera, no en más en cantidad. Y en esas cosas va como asemejando su vida a la de Marie. Me parece muy interesante cómo lo logra. Y bueno, en cuestión del amor, decía, la relación que tuvo con él fue muy bonita, muy satisfactoria para ella. Igual Rosa Montero habla de la relación con su esposo, que es una relación linda. De hecho, lo dice de una manera, lo describe de una manera muy peculiar, donde dice, o sea, como si fuera un milagro el hecho de que son jóvenes, se dedican a lo mismo, tienen como los mismos intereses, tienen esa atracción sexual, o sea, es decir, se complementan en todas las formas posibles. Cuando pudieron encontrarse en su vida ya muy viejos o no, se encuentran en la etapa mejor de su vida. De hecho, pues Marie queda viuda muy joven, a los 38 años. Es una mujer viuda demasiado joven. Sí. Y bueno, yo hablando de esta cuestión, hay un punto de estos otros de la cajita, de esta muñeca rusa que ya se va desprendiendo, donde habla de la maternidad y lo difícil que fue para ella. La maternidad, la culpabilidad que le generaba no ver tanto a sus hijas de pronto, o tener que salirse a amamantarlas y dejar el trabajo, lo que le pesaba a ella tener que hacer eso. Y de pronto estamos asociando socialmente la maternidad con que debieras tener amor a tus hijos de una manera desmedida desde el momento cero. Y de pronto hay gente que no logra hacer esa conexión sino hasta mucho después. Pero es juzgado muy severamente de pronto en la actualidad, ese tipo de sí, pues de conexión que llegas a hacer de pronto al ser madre. Y además de conectarlo cuando tienes tantísima cosa que atender a la vez, ¿no? El ser mamá, pero trabajas aquí, pero barres acá, pero tienes amigas, pero 1000 cosas que atender. Y decía, además asociado a que tienes que estar muy feliz todavía, estar siempre como si estuvieras súper radiante. Entonces me parece un tema muy, muy interesante. Sí. Cada uno de los temas es como para tener un programa completo. Para pero platicar, sí. Así Oye, es. y Rosa Montero plasma muy bien la tristeza Sí. que tuvo Marie Curie, que también además ella la siente suya, digamos, y luego te digo, como lectores uno también a veces siente esa tristeza, ya sea personalmente o ya sea porque vemos amigos también pasándola así, y de ahí se desprende uno de sus capítulos llamado así como se llama el libro, así hay un capítulo llamado La ridícula idea de no volver a verte. ¿Por qué ridículo no volver a ver a la persona, nada más imagínate que amas y no la vuelves a ver, que la viste en la mañana y que no la vas a volver a ver? Y bueno, en este caso habla de la muerte, pero también puede suceder en vida, y lo hemos comentado en otro programa. Creo que la mayor tragedia es cuando pierdes el amor. Claro. Si en una muerte es inevitable, no hay remedio. Nada más que hacer. Pierdes el amor. En un rompimiento también puede ser eso, porque a veces nos significa tanto dolor un rompimiento. Una puede ser porque te creas una fantasía de lo que puede ser tu vida con esa persona, claro, y lo que estás perdiendo, la pérdida que estás teniendo es esa fantasía de esa vida. Pero otra es muy real, es el amor mismo, ¿no? Así es. Y entonces renunciar a ello es ridículo. Así y de ahí el título que me parece muy preciso del capítulo y del libro, La ridícula idea no volver a verte, es ridículo. Y eso es una parte muy sensible. Sí. A veces divertido el asunto de la novela, lo que te va narrando, y a veces muy amargo, y esa es una de las partes amargas. Y eso nos lleva, bueno, comentaste otras cosas también interesantes que ahorita las retomamos, como este asunto de la infancia, pero este asunto del dolor, vaya que nos deja reflexionando y nos dice, entre otras cosas para reflexionar como lectores, es que a veces pretendemos socialmente que la persona va a pasar muy mal, la va a pasar mal algún tiempo, pero que después tiene que reponerse y adelante a seguir la vida. Y dice Rosa Montero, y me parece que tiene razón, hay que darle el tiempo que necesite de su duelo. Así es. Yo digo, le agrego, no solo de la muerte, sino de su duelo, de la pérdida del amor mismo. Claro, además, bueno, retrata, te digo, es que lo hace de manera magistral para mí en el libro, pero hablando de este dolor, de esta pérdida, de esta ridiculez que se siente cuando pierdes a alguien que amas, ya sea ya para siempre que llega a morir, o como dices tú, de la cuestión del amor, o de este apego que se siente de pronto. Ella, por ejemplo, habla de cuando ya le llevan a Marie
la ropa, por ejemplo, con la que, o las pertenencias con las que estaba Pierre el día que muere, y la ropa de él queda llena de materia gris, por ejemplo, ¿no? De la cabeza de Pierre. Literal. Ajá, literalmente, porque pues al estallar su cabeza pues se llena las ropas que traía. Entonces, cuando se las entregan, ella las guarda. Y al tiempo, cuando ya empieza a sacar nuevamente las cosas, su hermana está con ella, o sea, la hermana de Marie, y cuando ella saca la ropa de Pierre, ella empieza a besar los residuos de la persona que era Pierre, ¿no? De su cuerpo. Y la hermana se horroriza, y sin embargo, y la otra está besándolas con un amor del tamaño del mundo, entonces se las quita y habla de ese momento. Yo digo, qué fuerte momento, y cómo de pronto te apegas cuando quieres a alguien, que si huele bonito la ropa que traía, que si escribió aquí, déjame le escribo encima, lo físico que tiene la cercanía con alguien a quien amas, a quien quieres, sea del tipo de amor que sea, ¿no? Ya sea tu mamá, ya sea un hijo, sea una pareja, pero te genera esta cercanía física, este apego físico. Y ella lo aborda ahí, y a mí me parece, o sea, no puedo imaginarme el momento de dolor y de amor a la vez, esta combinación cuando agarras la ropa de alguien a quien amabas y ya no puedes ver, y que quieres retener a través de ese beso, de ese no soltar o sea, ese pedacito que era parte de él. Entonces sí es algo muy duro. Por eso la vida de Marie sí me parece que va de dolor en dolor, de sufrimiento en sufrimiento. Sí. Porque además, no sé si has llegado a esa parte del libro, pero luego Marie se vuelve a enamorar. Se vuelve a enamorar, pero se enamora de alguien que tiene un compromiso, que está casado. Y se enamora 4 años después, más o menos, de la pérdida de Pierre. Pero al enamorarse de alguien que está casado, se hace un escándalo también, así como la fama que tenía de dimensión mundial. Sí. Entonces ella se siente ahora muy atacada porque para empezar se le discriminaba por ser mujer desde que estaba Pierre vivo. Cuando se les entrega el premio Nobel, por ejemplo, ahí describe cómo solamente él puede pasar a recibirlo, aunque ella estaba presente, pero solamente él puede pasar a leer, digamos, las palabras que tiene que hablar de agradecimiento y recibir el premio él, pero ella no, en esta discriminación hacia la mujer. Solamente él podía dar clase y ella no. Después le dan las clases de él, ¿no? en la Sorbona, pero eso ya fue a la pérdida de él. Y cuando ya pasa esta cuestión de que ella gana este segundo premio Nobel, es cuando está todo el escandalazo, digamos, y ella se siente pues obviamente muy atacada, no solamente de manera íntima o cercana en el círculo que la rodeaba, sino por las opiniones de la prensa y de cuánta gente. Entonces ella muy valientemente, porque así yo digo, pues en estas circunstancias pues habría que ser muy valiente para decir, o sea, mi vida privada es una cosa y los descubrimientos o los hallazgos o las investigaciones que se han hecho son otra cosa. Sí. Entonces no me pueden juzgar de la misma manera por las dos, o sea, como si fuera lo mismo. Y lo dice abiertamente, le hacen escrito tal cual y lo dice de esa forma. Y a eso me refiero con lo que decía hace rato, que no tenemos que juzgarlos. Sí. Esas figuras públicas tienen derecho a su vida privada y que hagan lo que quieran de su vida privada, lo que quieran. Lo que haga y que las haga felices. Así es. Y son dos cosas separadas finalmente, ¿no? Es decir, tú lo que decías de Sabina, por ejemplo, ¿no? Una cosa es su voz como artista y otra cosa es, finalmente son humanos, es decir, si no se cuidó, pues cuántos de nosotros de pronto tampoco nos cuidamos en algunas cosas, ¿verdad? Entonces, sí, es como muy dado por la forma en la que los observamos, a esta tendencia de juzgar, pero sí, ellas, bueno, al menos María pugnaba mucho como no soy las dos cosas en una, es decir, júzguenme por cada cosa distinta, ¿no? Es decir, esto soy como de manera personal o muy íntima, y esto es algo que no les incumbe. Entonces, y lo dice así. Después de eso, ya que recibe el premio Nobel, porque va y lo recibe, y de hecho en el agradecimiento lo dedica a Pierre también, después sí se derrumba completamente, y yo digo, pues cómo no te vas a derrumbar ante tanto, ¿no? Ante tanto sufrimiento, toda una vida llena de sufrimiento, ante tanta pérdida, porque pierde a su mamá muy joven, su mamá muere de tuberculosis, pero además desde muy chiquita Marie, la mamá al saber que tiene tuberculosis, pues no se les acerca a sus hijos a besarlos, a abrazarlos, porque pues tiene miedo de contagiarlos, y Marie lo toma como un rechazo, más bien, o sea, pues no entiende, es una niña. Entonces vas de sufrimiento en sufrimiento, pues sí llega un momento en el que obviamente te tienes que quebrar, obviamente tienes que llegar a un grado de dolor que ya nada te va a levantar, o al menos no de momento,
Y en esa cuestión Rosa Montero también hace así uno de sus comentarios magistrales a decir, es que no estamos preparados para el duelo. Uh-huh. Y de pronto todo el mundo te dice, no llores. Uh-huh. O ya pasó tiempo, ya levántate, ándale, camina, o sea, ya la vida sigue. Y uh-huh. pues sí, porque tú no estás pasando ese dolor, no sabes lo que se siente estar ahí. Uh-huh. Entonces ella decía que debemos ser muy respetuosos con el dolor ajeno. Uh-huh. Claro. Así es. Y a propósito de todo lo que estás comentando, y todavía no retomamos el asunto de la infancia, ahorita vamos para allá, que también es un tema interesante. A lo largo del libro, Rosa Montero hace una lista de palabras, les pone ahí el hashtag, digamos, para sí. darle seguimiento a ese asunto. A ver si lo encuentro rápidamente. De esas palabras clave que tiene que ver precisamente con esas obligaciones que a veces nos ponemos, digamos, ¿no? Sí. Digamos que hashtag, no sé si existe. Bueno, ya hay 2 palabras que podemos buscar. Ya estamos ahí buscando. Ambición, uh-huh. Coincidencias, culpa de la mujer, uh-huh. culpabilidad, justo sí. con esto que estás diciendo, sentimos uh-huh. mucha culpa de la mujer, eso lo enfatiza mucho a lo largo del libro. ¿Cuánta culpa no le echamos a la mujer? Nos echamos solitas, además. Hacer lo que se debe, digamos, eso también Ajá. le pone un hashtag. Hacer lo que se debe, siempre hay que hacer lo que se debe, y entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que dices, levantarte, ándale, sí, ya no llores. Y apunte las pilas, ¿no? Podríamos decir en México, ponte las pilas ya. Honrar al padre, esa es otra, ¿no? ¿Cuántas veces? También a la fecha, es que esto sigue siendo muy vigente. Claro. Y entonces se vuelve universal además. Sí. Honrar al padre, siempre estar con la intención de honrar al padre, honrar a la madre, hagas lo que hagas. ¿Y qué te digo? Bueno, no sé, en mi entorno social era muy habitual eso, no me deshonres. Sí. No vayas a perder la honra, o ya perdió Así la honra. es. Imagínate Sí. la carga. Lugar de la mujer, lugar del hombre también, cada uno tiene su lugar, digamos, y ya Rosa Montero se encargó de denunciar cómo es que la mujer no debería estar figurando. Uh-huh. Y resulta que esta Marie Curie sí. ocupó los primeros lugares en todo, digamos. Sí. Los primeros lugares en una mujer que estudió física, la primera que ganó un premio Nobel, la primera y de quizá la primera que ganó 2. por ahí hay otra persona, ¿no? Nada más que sí. toda la vida ha ganado 2 premios Nobel, y en 2 categorías diferentes. Ajá. Una en física y en otra en química. Uh-huh. Así es. Se saltó las trancas esa señora. Todas, completamente. Y en fin, ahí hace un listado interesante al final de índice de hashtag, dice, de esas palabras que se vuelven claves, para que al final, digamos, las retomemos y hagamos conciencia de ello. Así dejar es. de estar haciendo lo correcto según el entorno social. Según quién, ¿verdad? Según quién. Dejar con la pena, pero también con la pena de dejar de hacer, de dejar de honrar a la mamá, al papá, por encima de nuestra felicidad. Claro. Y precisamente se trata de ser libres. Usaste Así la palabra es. al principio del programa. La portada del libro es una mujer, yo diría que libre. Así es. Volando. Volando. No volando como la bruja de no sé qué. No. Sino levitando, digamos. Así es, sí, como brincando, pero sintiéndose como liberada, digamos. Uh-huh. Libre en el viento, se podría pensar. Sí. Y ahí está. Libre, es finalmente lo que queremos ser todos. Y yo creo que Rosa Montero hace un buen aporte literario para que busquemos esa libertad. Y esa libertad, esa felicidad, con las menos restricciones emocionales posibles. Bueno, eso es difícil, ¿verdad? Pero eso es, por eso digo que está aportando, dando un buen aporte para una reflexión interesante, importante, amena, y ojalá que lo logre. Al menos como lectores nos deja mucho a la reflexión, y esa es parte de lo importante que está dejando Rosa Montero. Así es, creo que son temas que deben empezar o seguirse. Algunos ya han empezado y se han dado, yo creo que de manera muy abierta para el análisis, pero los que no, empezarse o continuarse discutiendo, analizando, quitando estas cuestiones que de pronto lo que han hecho ha sido lograr gente muy infeliz en la vida.
De pronto los papás también creo que debemos comprender que a pesar de ser papás y de que antes se nos infundía el respeto, o sea, te hicieran lo que te hicieran, tú tenías que tener respeto por los papás, y creo que todas las personas deben ganarse ese respeto, es decir, sea quien sea, debe trabajar el respeto no como algo dado, sino heredado, sino como algo que se trabaja para obtener. Entonces me parece muy bien, creo que es una de las conclusiones, como bien dices, del libro, esta libertad que también Mari, ella pugnaba por tener, y Rosa Montero igual, que hablan de esto de ojalá pudiera ser tan libre de hacer lo que yo quisiera, de escribir lo que yo quisiera, de ir a donde yo quisiera, y como que es ese anhelo que no logran alcanzar o que les cuesta mucho trabajo lograr. Y bueno, y ante una pérdida como esta, yo creo que la libertad queda muy, pues sí, muy de lado, tal vez, porque como sientes, yo creo que no eres capaz de, pues, tal vez haya cierta libertad en este encierro que te haces, es probable, pero no esa libertad a la que ellas como que anhelaban tener, de poder hacer lo que ellas desearan, que es muy distinta. Sí. Oye, y antes de pasar a los libros que nos traes, sí. Ya llevamos 40 minutos y mira, te voy a dar para rato el libro. Así es. El dato que te decía iniciando el programa, de una señora llamada Juana, quería estudiar. Ajá. Y no había otra manera más que sí. Mediante un seminario, y lo mismo ocurre como estudió Porfirio Díaz, por ejemplo, que también venía de familia humilde. Sí. O era carrera militar o era seminarista. Sí, así la mamá quería que fuera seminarista, finalmente se fue por la carrera militar, pero otra vez ha ido por medio un seminario, ¿no? Mediante la religión. Y al parecer son cosas no confirmadas, pero se habla mucho a la fecha, no solo por Rosa Montero, de que esta mujer ingresó entonces a un seminario y fue tan sabia y fue tan querida que llegó a ser papa, digamos. Y ella, ubicando un poco las fechas, porque esto fue en el siglo IX, y si, como dicen aquí algunas fuentes que ella consultó, le tocó ser papa en el año 855 u 857, o 2 años después, dice que pudo haber sido Benedicto III o Juan VIII, por ahí podría ser uno de esos papas, pero que la tragedia es que quedó embarazada. Sí. Quedó embarazada de un amigo sacerdote. Sí. Y todavía peor, se le adelantó el parto en pleno público. Sí, público. Y así la es. mataron. Así es. Se sintieron deshonrados, enojados las personas que la rodeaban, y la mataron. Sí. Y de las cosas que se dieron en esos tiempos fue de aquí en adelante vamos a palpar los genitales del próximo papa. Tiene que tener. Y entonces metían la mano, bueno, y palpaba a un jovencito, claro, para ver si había genitales o no. Eso no está comprobado al 100, digamos. De hecho, la Iglesia durante la Inquisición prohibió que se siguiera hablando del tema, y por ahora lo que tenemos es eso, un mito no confirmado, así pero es. que ahí está también. Pero como estos temas, como dices tú, que se dan de pronto o que en la realidad existen y de pronto los queremos tapar, ¿no? O no queremos abordarlos. Y creo que también es otra de las aportaciones de este libro. De pronto hay muchos temas que parecen tabús y que en realidad lo que se ocupa es que se aborden, que se hablen, que se analicen, que se vean desde distintos ángulos. Creo que tenemos de pronto la tendencia a atacar a ciertas personas por determinadas acciones, y no somos como muy conscientes de lo que ocurre alrededor de lo que está pasándoles, de lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de las mamás que te decía, ¿no? Es decir, el cómo a veces hay mamás que les cuesta trabajo hacer conexión con sus hijos y ya son catalogadas como malas madres inmediatamente. Sí. Entonces, sin ver que pueden existir ciertos factores que están pues teniendo a esta mujer sin poder hacer conexión con su hijo o con sus hijos, sin quererlo justificar tampoco de manera tajante, ¿no? Es decir, todo tiene ciertas aristas que hay que observar, es que ese es el punto, sí. Y de pronto solo las vemos de un ángulo. Y por otro lado, y también no lo dice, yo critico, pareciera que esa manera de crítica,
que es absorbente este papel de la maternidad. De hecho, acompaña su libro con varias ilustraciones, y una de ellas dice ya que es grotesca, y creo que sí. Es una pequeña, no sé, bebé de unos, no sé, 2 años, pero gigante, y la mamá en sus rodillas. Sí. Ilustra muy bien lo esclavizante que puede ser esto de ser mamá. Así es. Lo dice, y yo creo que es cierto. No solo las mamás, los papás y mamás pueden ser capaces de dar la vida por sus hijos. Así es, literalmente. Pero se vuelve un asunto poco sano para la persona, digamos. Sí. Y volvemos al asunto, ser libres también implica que las mamás, las mujeres, madres, también tienen derecho a ser libres. Claro. Tienen que vivir la maternidad como quieren, pero el asunto es, tenemos un estigma social que nos conduce, como dices, a demostrar, otra vez el asunto de hacer lo correcto. Así es. De demostrar que somos buenas madres y buenos padres. Yo creo que en ese va el hecho, el demostrar, o que tiene que ver con esta demostración de soy muy buena madre, con que todavía, o sea, no puedo demostrarme sufriendo por ser madre, porque entonces no soy buena madre, no puedo demostrarme cansada, porque van a decir, o sea, ¿cómo se va a cansar? O sea, es el amor de sus hijos la tiene que levantar. O ese tipo de expectativas que se tiene sobre el ser madre, como no te puedes cansar jamás. Y de pronto pregúntanos a las que somos mamás y somos hacerlo todos, y bueno, las 10 de la noche ya te duele el pelo, ya estás pidiendo que ya llegara a la cama. Entonces, de alguna manera, la maternidad está cargada de muchas culpas, y tiene que ver con estas expectativas sociales que de pronto queremos atender. Tiene mucho que ver con eso. De pronto las mamás solas, yo no puedo imaginar, o sea, la carga tan fuerte que puede resultar para ciertas mamás solas, el atender todo. O sea, desde levántate y levántate también tú como mamá, y peínate, y me peino, y desayuna, y córrele, y es una carrera todo el día. Tan solo ese estrés que te generan las carreras, ese cansancio, el propio trabajo, la familia, lo social, toda esa combinación, pues yo supongo que va a llegar un momento en el que pasa lo que le pasó a Mari, ¿no? Que llegas a un momento en el que te desplomas de pronto, cuando estás solo. Y hablaba como de esta cuestión, o la he visto también, y sería como una buena crítica para mí ante el tema. Y es eso, es decir, de pronto las mujeres solas que crían a hijos, a Mari le tocó también en un momento que también dice ella, de plano, o sea, si no es porque el papá de Pierre se va a vivir con ella para ayudarle a cuidar a las niñas, pues, o sea, no hubiese podido salir adelante. O sea, porque ella sola ya no podía con todo esto. Entonces puede ya porque él se va a apoyarla con sus hijas. Pero sí pongo en esta cuestión de pronto la comunidad se aleja de que vivimos en una sociedad en la que vemos a esas mamás solas o que están batallando con sus hijos, y no somos solidarios con eso. Es como que pues así le tocó, y pues a ver cómo le hace. Te comento que acabamos de presentar unas estadísticas donde tan solo en esta ciudad 22% de las madres son madres solteras, y luego de ello 22% de esos menores difícilmente ven a sus familias extendidas, digamos. Imagínate lo duro que es para cuidar a esos pequeños. Sí, porque además en este mismo del prejuicio social, o sea, lo que se entiende es que deberían tener una familia completa, y todo esto es una carga emocional que ellos van llevando también. Entonces, sí creo que como sociedad debemos ser más conscientes de todas estas temáticas que toca. De verdad, este libro es una genialidad en cuanto a todo lo que toca y a todo lo que te hace reflexionar, a todo lo que te hace pensar que se debería trabajar, que se debería dialogar. A mí me pareció que era un tema que o un libro que debía ser imperdible para las escuelas a ciertos niveles, porque además de que te muestra la vida de gente que es gente de ciencia, te muestra la parte humana, la parte íntima de ellos, y te hace esa reflexión sobre esta diferenciación, que no por ser una cosa dejas de ser la otra. Entonces me parece muy interesante, y me parece casi tema obligado. Selene, y ya aquí estamos ahora sí tocando el asunto de la infancia un poquito. Pues tú eres profesora. Así es. Pero además yo diría que casi profesionalmente te dedicas a la divulgación de la lectura. Gracias. Te lo tomaste muy en serio desde hace unos años.
echaste a andar un festival del cuento y la lectura. Así es. Y especialmente te gusta trabajar con lecturas para niños, niñas. Es que son las más bonitas. Bueno, Rosa Montero, perdón, pero sí. Y ahora nos traes algunos libros para comentar, a ver. Así es. Coméntanos. Bueno, son libros, como bien dices, me gusta mucho, a mí desde pequeña me gustó mucho leer, tuve a mi alcance libros porque mi familia había pues maestros, tíos que les gustaba mucho la lectura, entonces tuve mucha lectura a mi alcance y de ahí me nació este amor por leer, que después quise hacerlo algo que se convirtiera en un amor para los más que se pudiera, por los bonitos beneficios que deja. Empezamos a organizar este festival ya desde hace ya muchos años. Entonces se ha tratado de hacer en la medida de lo posible de manera anual. Y digo en la medida de lo posible porque, por ejemplo, ahora la pandemia pues no nos dejaba, algunas otras cuestiones por ahí que se han atravesado, y en el que participan diferentes escuelas de los diversos niveles educativos que hay aquí. Y bueno, yo soy maestra de primaria de profesión y por lo tanto pues estos libros digamos que son más cercanos a mí por las edades en las que se trabaja en primaria, que son de los 6 a los 12 años más o menos, y en preescolar, que es un nivel con el que también trabajo mucho, que son niños obviamente más pequeños, entre 3 a 6 años más o menos. Y hay un programa que se llama, bueno, es para bibliotecas de aula y de escuela, y bueno, ha cambiado un poquito su nombre, pero es para crear estas bibliotecas y fomentar en los niños la lectura. Y tiene esta colección que se llama Libros del Rincón, que se utilizan muy poco como deberían, pero son libros hermosísimos. Sobre todo esta colección que se llama El Sol Solito, no sé si por ahí se puede ver, pero bueno, se llama El Sol Solito, que es como de literatura para niños pequeñitos. Entonces son libros con muchas ilustraciones, la mayoría cuentos, que son para enganchar demasiado al tema, digamos, o a la lectura, y son muy divertidos además. Entonces libros como este de Mi Día de Suerte, de Keiko Casa, que es otra mujer escritora, son maravillosos. Entonces traje algunos que son pertenecientes a estas colecciones. Hay Astrolabio, Al Sol Solito. Bueno, Al Sol Solito esta es como para los niños más pequeños, porque también va como en clasificación, aunque bueno, cualquiera lo puede leer, cualquier persona obviamente, pero libros como Mi Día de Suerte enganchan a niños tanto pequeñitos como ancianos, ¿no? Como gente ya mayor. A todos creo que puede gustarles casi cualquier libro de estos, pero me traje algunos que en cuanto a variedad no quisiera moverlos de su lugar, pero por ejemplo el de Zoom es un libro rojo que está por aquí en la mesa. Ese es un libro de imágenes. Sí, el libro que está no. Ahorita a ver si no se derrumba la torre que hicieron, perdón. Este libro es de imágenes, es solo de imágenes, no tiene texto. Y es como una manera de presentarle a los niños esta diversidad que puede haber en la literatura, que no todo tiene que leerse. Y además, para mí sería como una analogía con la realidad, es decir, también se lee la realidad, lo que nos pasa, lo que está pasando alrededor. No solamente lees en un texto, sino observas y dices, aquí está pasando esta situación. Entonces, es como una manera de decirle a los niños, no solamente vas a leer letras, sino tienes que observar, leer lo que pasa. Entonces, me parece algo muy bonito. El de Nana Vieja, por ejemplo, habla de la relación con una abuelita que muere. Entonces es un libro un tanto triste, pero muy bonito, porque habla de esta relación con una familia o con un familiar mayor. Está el libro Apestoso, que obviamente el libro no apesta, pero el título es bonito, porque habla de cosas apestosas, efectivamente. Entonces, por eso se llama Apestoso. Bueno, está El Búfalo, por ejemplo, que es un libro que hemos representado con los niños, igual que el de Mi Día de Suerte, para que lo representen como si fuera una obra de teatro, digamos, con niños pequeños de preescolar, de primaria. Y es un libro muy bonito, y ese habla de la valentía de un ratoncito y cómo se enfrenta a diferentes animales a través de su astucia y los logra convencer de que él tiene no poderes como tal como persona, sino que conoce a alguien que podría hacerles algo y que no tarda en llegar y cosas así. Entonces se vale de su astucia para salvarse de que se lo coman los animales, por ejemplo. Entonces es algo que retrata cómo puedes a partir de los libros aprender que no ocupas estar medir 2 metros para ser una gran persona, por ejemplo, no tener grandes posibilidades. Entonces creo que es algo que
que me parece muy importante que se trabaje con los niños para su seguridad, para que adquieran seguridad en sí mismos, por ejemplo. Igual el de Mi Día de Suerte, que es este que tengo en las manos, también habla de la astucia de un puerquito, y gracias a su astucia poder comer y que no se lo coman a la vez, ¿no? En ese intento, y poder disfrutar de masaje, de comida y de cuánta cosa, a través de ser astuto, de ser realmente inteligente. Entonces, pues son libros maravillosos que están tanto en preescolar, primaria como secundaria, y obviamente van subiendo en intensidad a partir de que en secundaria, por ejemplo, pues estos libros ya no llegan, ya llegan otro tipo de libros, pero tiene que ver con sus edades y que se entiende que, bueno, a mayor edad, pues mayor capacidad tienes para leer ya sin tanta imagen, pero si hay que enganchar a los libros, a los niños a la lectura, pues es a través de libros como estos, ¿no? Que tienen pues imágenes muy coloridas y muy lindas, ¿no? Sí. Entonces sí, obviamente, y además de historias que son muy atrapantes. Nos quedan 4 minutos. Muy poquitos. ¿Y nos da tiempo de narrar algo? Pues este que tengo en la mano, te lo narro. A ver. Bueno, este libro se llama Mi Día de Suerte, a ver si lo terminamos y a ver si me sale porque me ensayé. Es de Keiko Casa y se llama Mi Día de Suerte. Y dice, bueno, les voy a mostrar la imagen, no sé si se ve. Ustedes me dicen, sí se ve. Dice, está el zorro en la mesa. ¿me ayudas a describirlo? ¿Te parece? Ahí está. Dice, un día, un hambriento zorro se preparaba para cazar su cena. Mientras se limaba sus garras, lo sorprendió un golpe en la puerta. Por favor. La puerta. Bueno, toc toc. Aquí lo muestro. Oye, conejo, gritó alguien desde afuera. ¿Estás en casa? ¿Conejo? Pensó el zorro. Si hubiera algún conejo aquí, ya lo habría comido en el desayuno. Y aquí está el puerquito muy asombrado, muy asustado. Muy asustado. Abrió el zorro. Cuando el zorro abrió la puerta, vio allí a un delicioso cerdito. ¡Oh, no!, gritó el cerdito. ¡Oh, sí!, exclamó el zorro. Has venido al lugar indicado. Y enseguida agarró al cerdito y lo arrastró adentro. Y aquí pues lo lleva con una cazuela, obviamente para cocinarlo. Este debe ser mi día de suerte, clamó el zorro. ¿Qué tan seguido viene la cena a tocar nuestra puerta? El cerdito pataleaba y chillaba. ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! Lo siento, amigo, dijo el zorro. Esta no es una cena cualquiera. Es cerdo al horno, mi preferida. Ahora instálate en la lata para hornear. Era inútil resistirse. Y aquí lo tiene, listo para instalarlo. Está bien, suspiró el cerdito. Lo haré, pero ¿hay algo que debes hacer antes? ¿Qué cosa?, gruñó el zorro. Bueno, soy un cerdo y lo sabes. Estoy sucio. ¿No deberías lavarme primero? Es apenas una idea, señor zorro. Se dijo el zorro a sí mismo. Está sucio, sin duda alguna. Y bueno, aquí ya se va a preparar para bañarlo. Así que el zorro se puso a trabajar. Recolectó algunas ramas, encendió la hoguera, cargó el agua hasta su casa. Y aquí se ve donde le está dando el baño. Y finalmente le dio al cerdito un buen baño. Eres fantástico para refregar, dijo el cerdito. Listo, dijo el zorro. Eres el cerdito más limpio de toda la región. Ahora quédate quieto. Está bien, suspiró el cerdito. Lo haré, pero... ¿Pero qué?, gritó el zorro. Bueno, como puedes ver, soy un pequeño cerdito. ¿No deberías engordarme un poco para tener más carne? Es apenas una idea, señor zorro. Se dijo el zorro a sí mismo. Ciertamente, es bastante pequeño. Y bueno, aquí ya lo convenció. ¿Cuántos minutos nos quedan? Y bueno, acá empiezan a recolectar. Y dice, así que el zorro se puso a trabajar.
Recogió unos tomates, preparó unos espaguetis, horneó unas galletas y finalmente le dio al cerdito una magnífica cena. Eres un cocinero fantástico, Dijo el cerdito. Listo, Dijo el zorro. ahora eres el cerdito más gordo de toda la región. Entonces entra al horno. Y aquí lo tiene metiéndolo al horno. Está bien, Suspiró el cerdito. lo haré, pero... ¿Qué? Gritó el zorro. Bueno, debes saber que yo soy un cerdo muy trabajador. Mi carne es increíblemente dura, mira, tuca. ¿No deberías masajearme primero para tener un asado más tierno? Es apenas una idea, señor zorro. Se dijo el zorro a sí mismo. Yo prefiero comer un asado tierno. Así que el zorro se puso a trabajar. Y aquí le está dando un gran masaje. Presionó y estiró. El zorro apretaba y el cerdito le daba suaves golpes desde la cabeza hasta los pies. Eres un fantástico masajista. Dijo el cerdo. Pero... Continuó el cerdito. he trabajado muy duro últimamente. Mi espalda está horriblemente tensa, mira. ¿Podrías presionar con un poco más de fuerza, señor zorro? Un poco hacia abajo, hacia la derecha, así más abajito. Ahí más a la izquierda. Ahí, por ahí. Ándale, ahí, a la izquierda. Señor zorro, ¿estás ahí? Señor zorro. Y el señor zorro. Pero el zorro ya no lo escuchaba. Se había quedado dormido, exhausto por todo el trabajo. No podía ni levantar un dedo y mucho menos una lata para hornear. Pobre señor zorro. Suspiró el cerdito. Ha tenido un día muy ocupado. Enseguida, el más limpio, más gordo y más tierno de todos los cerditos de la región, tomó el resto de las galletas y se fue a su casa. ¡Qué baño! ¡Qué cena! ¡Qué masaje! Exclamó el cerdito. Este debe ser mi día de suerte. Cuando llegó a su cabaña, el cerdito se acomodó frente a su cálida chimenea. Veamos. Dijo revisando su libreta de direcciones. ¿A quién visitaré después? Y ahí se termina. Listo. Y después se va a visitar al oso. Al oso. Aplicarle la misma. No, muy padre cómo lo narras. Muchas gracias. Se ve que lo disfrutas. Sí, Además. mucho. Y bueno, pues Selene, muchas gracias por No, habernos gracias a acompañado. ti Selene por la Guzmán, invitación. por toda la charla que tuvimos, desde el libro, desde Rosa Montero, Marie Curie, las reflexiones a las que nos acompaña esta Rosa Montero a través de su libro, y luego la narración que nos haces, la recomendación que nos haces para precisamente trabajar con esta infancia, Así es. que así como las mujeres, Ujú. también la infancia merece ser libre. Así es. Yo diría también los hombres, los varones merecemos ser libres, y todos Como merecemos sociedad, ser libres como ¿verdad? sociedad. Así es. Una, como se dice, sociedad libre pensante, Libre pensadora. crítica, y que mejor que con lecturas y con dinámicas Así es. como esta que nos presentas. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación y cuando gusten aquí estaremos. Muchas gracias, Selene, ya no te pierdas. No, Te ya no me esperamos pierdo, por acá. no me pierdo más. Gracias a Código Libre y a todos sus colaboradores. Y amigos, gracias por habernos acompañado en Código Libre, en Resiliencia en Línea. Gracias a Jaime, a Felipe, a Gerardo, que nos permiten llegar aquí con ustedes, y nos vemos la próxima. Sí. Código Libre